Sean bienvenidos a un envío más. Mi nombre es Ernesto Rivas y el día de ahora vamos a estar trabajando una fórmula de semita delgada o semita pacha como la conocemos en El Salvador. Este pan dulce tradicionalmente se caracteriza por llevar una masa semidulce, un relleno ya sea de jalea o dulce de panela y una cobertura crocante de azúcar. También lleva una decoración con la misma masa, se hacen como unas pitas de masa y las entrelazamos para hacer ciertas decoraciones. En esta ocasión, pues vamos a trabajar una fórmula con harina semifuerte. En este caso, yo estoy ocupando harina semifuerte, pero en Guatemala y en otros países fácilmente es la harina gallo azul. También en esta ocasión vamos a ocupar 24 onzas para la receta. Yo aquí la tengo pesada. Vamos a ocupar 6 onzas de manteca, 5 onzas de azúcar, de sal vamos a ocupar 0.40 de onza, de polvo de hornear 0.12 onzas y levadura dorada 0.40 de onza. Y por último vamos a ocupar 11 onzas de agua. Yo ya tengo pesado correctamente mis ingredientes acá, como lo ven. Nosotros siempre hacemos ese énfasis en pesar correctamente los ingredientes, ya que de eso depende mi fórmula. Si yo no peso la sal o el azúcar o la levadura o el polvo de hornear, voy a tener un cambio drástico tanto en el desarrollo y en la textura de mi producto. Entonces, vamos a empezar a incorporar los secos. Como les decía, yo ya los tengo pesados correctamente. Voy a incorporar todos mis secos, azúcar, levadura dorada de Gloripan, polvo de hornear, sal y mi harina semifuerte. Nos podemos perder. Igual queda registrada en la página para que podamos revisarla y verla detalladamente. Yo lo que hago es que incorporo todos mis ingredientes secos y le doy máquina por al menos unos 10, 20 segundos para que se incorporen todos mis ingredientes a velocidad baja. En velocidad 1 a que se incorpore. Siempre en el proceso de todo tipo de producto de pan o cualquier receta que estemos elaborando, lleva un proceso. Vea, ahorita yo incorporé mis secos, lo único que estoy haciendo es mezclarlos. Voy a incorporar mi agua y por último la manteca. Ya les voy a explicar el por qué no lo agrego todo de un solo. Ahorita siempre en velocidad baja voy a empezar a hidratar todos mis ingredientes secos con mi agua que ya la tenía pesada en velocidad baja. Ya que mis ingredientes secos ya estén hidratados, sí lo voy a pasar a segunda velocidad y voy a ir incorporando poco a poco la manteca. ¿Por qué no agrego directamente la manteca con los ingredientes? Porque la materia grasa lo que va a hacer, ya sea aceite o manteca, lo que va a hacer es encapsular todos mis ingredientes secos. Le va a hacer como una pequeña película alrededor del ingrediente, lo cual va a hacer que el desarrollo del gluten se tarde más. Entonces es posible que por el calor de la máquina, el polvo de hornear se empiece a activar, la levadura, y me va a llevar más tiempo de amasado. Entonces por eso primero llevamos un orden de los ingredientes secos, agua. Ya ahorita que ya se formó una especie de masa, lo voy a pasar a segunda velocidad. Y voy a ir incorporando poco a poco la manteca. ¿Qué me va a aportar la manteca? Pues me va a aportar suavidad y sabor a mi producto. Vamos a ir incorporando poco a poco la manteca. Lo hago por partes para que se distribuya de la mejor manera en mi equipo. Ahí está. Ya que está incorporada la manteca, yo lo que voy a hacer es que no me voy a basar tanto en tiempo. ¿Por qué? Porque depende de mi equipo y la potencia es el tiempo que va a tener de amasado. Sí podemos tener un tiempo más o menos intermedio, digamos de 5 a 8 minutos de amasado, pero como les digo, eso va a depender de la capacidad y la potencia de ese equipo.
no se basen tanto en tiempo, sino que en textura. Por ejemplo, un indicativo que mi masa ya está lista es que ya se empieza a despegar del tazón. Ese es uno. Dos, para nosotros que vemos y visitamos panaderías, la prueba de gluten es el que nos da el indicador de que mi masa ya está lista. ¿Cómo hago la prueba de gluten? Pues agarro una parte de la masa, la estiro y trato de formar una película o como una ventana translúcida que si no se rompe fácilmente es que ya mi gluten está bien desarrollado. Nosotros trabajamos así porque es posible que los tiempos cambien según el equipo. Entonces no nos basamos tanto en tiempo. Ahorita aproximadamente sí se va a llevar unos 5 minutos. Luego de eso, pues vamos a pasar a darle un cierto reposo. Vamos a sacar nuestras piezas que de esta fórmula que vemos que se va a estar compartiendo en pantalla, vemos que nos van a salir 2 piezas de 21 onzas y nos va a sobrar parte de la masa para hacer la decoración. Como les decía, la decoración ya es libre, pero tradicionalmente se hacen como una pequeña cuadrícula, en el cual al final le ponemos azúcar y le hacemos agujeros. Ahorita vamos a revisar mi masa, vamos a ver cómo va. Si ven, voy a intentar hacer la prueba de gluten y todavía es muy rápido. Pero el indicativo que ya no se me pega en las manos quiere decir que el amasado va bastante bien. Pero si yo intento estirar la masa, pues se rompe fácilmente. ¿Ve? Entonces, quiere decir que el gluten sí se está desarrollando porque ya no se me pegan las manos, pero aún le falta tiempo de amasado. Entonces, eso va a depender de que mi masa ya esté lista. Recordemos que una masa normalmente, ya sea dulce o salada, nos tiene que tomar una temperatura de 24 a 28 grados centígrados. ¿Qué pasa si la está muy a baja temperatura? Pues nos va a costar estirarlo. ¿Y qué pasa si la temperatura de la masa ya es muy alta? Pues ya se va a empezar a crear levadura. Entonces ya toda esa reacción va a empezar a crecer y me va a dificultar a la hora de estirar mi masa. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Normalmente nosotros en mi país, El Salvador, que es bastante cálido, recomendamos trabajar con agua fría. Por lo mismo, porque el agua, recordemos que la función del agua es, aparte de hidratar todos mis ingredientes secos, me ayuda a tener la temperatura ideal de mi masa. Si yo trabajo con agua fría, pues voy a mantener los parámetros. Si yo estoy en una zona muy cálida y trabajo agua al tiempo, pues eso me va a afectar, ¿vea? Porque va a empezar a activar la levadura y se va a empezar a crecer. Son parámetros que tenemos que tener en cuenta para desarrollar de mejor manera nuestro producto. Recordemos que cada ingrediente tiene su función y poco a poco vamos a ir viendo cada uno de los componentes que lleva la semita. En este caso, ya cuando empieza a despegarse más fácil, vamos a ver si ya dio punto mi masa. Recordemos que es importante no sobreamasar, porque nosotros técnicamente o a veces lo conocemos como aulamos la masa, que prácticamente la masa se hace de una textura como que fuera un hule. Entonces ese es un indicativo que tenemos que evitar. Chef, ¿Sí tenemos ven? una pregunta. Adelante. Dice Dora Arias, si no tengo amasadora y lo hago a mano, ¿cuánto tiempo más o menos se lleva para llegar a esa consistencia la masa? Un saludo. Bueno, cuando trabajamos a mano, normalmente, por lo menos acá en El Salvador, lo que hacemos es que unimos la masa, hacemos una rosca con harina, en el centro ponemos levadura, azúcar, sal, manteca y vamos incorporando agua poco a poco. Ya de ahí, ya que hidratamos todos los ingredientes secos, empezamos el amasado. El amasado igual va a depender de la fuerza que tenga cada uno, de la habilidad que tenga para amasar, pero nosotros aproximadamente para darle una textura así, quizás de unos 12 a 18 minutos aproximadamente. Aquí lo que se hace en El Salvador es que se une la masa y como estarla dando punto y darle esa elasticidad y desarrollo de gluten, lleva bastante tiempo a mano, lo hacemos con un cilindro. Un cilindro es una máquina que se usa aquí en El Salvador, que usted deposita la masa y pasa por 2 rodillos. Eso ayuda a irla desarrollando la masa y se va pasando constantemente hasta tener la textura ideal. Pero a mano, pues sí se podría,
pero recordemos que nunca va a ser lo mismo el trabajo manual que un trabajo máquina, pero sí se podría y quizás en unos 14, 18 minutos bastaría como para darle la consistencia. Como les digo, eso depende de la habilidad y la fuerza de cada persona. Ya ahorita vamos a revisar la masa, que aproximadamente lleva unos 6, 8 minutos. Vamos a ver. Vamos a empezar a estirar. Esta masa es bastante suave, es bastante moldeable. Y si ven, yo ya empiezo a estirar y ya consigo un gluten bastante desarrollado. Eso quiere decir, ese es mi indicativo que ya mi masa ha llegado a punto. Entonces ya en este punto, yo voy a detener mi batidora. En este caso estoy haciendo uso de la paleta porque es poca cantidad. Entonces con el gancho no iba a poder amasarla bien, me iba a llevar más tiempo y iba a darle mucha temperatura a mi masa. Entonces ya aquí ya tengo mi masa terminada. Lo que vamos a hacer, siempre después de que hacemos uso de nuestro equipo, la masa tiene que llevar cierto reposo. Entonces lo único que yo voy a hacer ahorita va a ser separar las piezas para poder yo armar mi semita y de ahí las voy a dejar reposar. Obviamente por tiempo yo ya tengo una masa ya avanzada que ya ha tenido el reposo, pero la vamos a ir viendo para que podamos ir haciendo el armado juntos. Aquí lo único que voy a hacer es que voy a separar las piezas. Según la receta que tenemos, nos tiene que salir para la base y para la tapa 21 onzas. Ustedes la pueden trabajar de 22 si gustan, si sienten que es muy poquita, para una media lata americana. 19. Ahí está. 21 onzas. Lo único que voy a hacer va a ser figurarla. Voy a dar forma. Y saco la otra parte, que va a ser la tapa. 14. Ahí está, 21. Listo. Ya tenemos para la parte de la base, la parte de abajo, y para la parte de arriba o la tapa. Entonces, ¿por qué es importante darle reposo? Recordemos que después de nosotros trabajamos una masa y darle fricción, ya sea con un equipo o manualmente, la masa tiende hasta cierto punto a estresarse, le llamamos nosotros. Entonces, lo que yo necesito para estirarla y no romperla y no forzarla de más es darle un reposo de por lo menos, ya teniéndola así, por lo menos unos 10 minutos para luego estirar y que se me haga mucho más fácil poder trabajarla. Yo esta la vamos a dejar aquí reposando, la vamos a estirar después. Y esta parte que me queda de la masa es para la decoración. Entonces, en base a la fórmula, si pesamos correctamente los ingredientes, nos tiene que salir las 3 pelotitas, para la base, para la tapa y para la decoración. Entonces, por motivos de tiempo, yo ya tengo una bastante avanzada por acá. Vamos a sacar. Tengo esta por acá. De la masa sobrante, saqué lo que va a ser parte de mi decoración. Y yo ya tenía una masa ya estirada en la base, porque quiero compartir con ustedes el proceso del armado de la semita. Entonces lo único que hice, tomé una de las dos bolas de masa de 21 onzas y lo estiré. Ya me fue más fácil estirarla con el reposo, porque recordemos que ya la masa ya ha entrado en un estado menos estresado y ya tiene la elasticidad que yo busco. Entonces vamos a poner esto para acá. Si es necesario, le pueden poner un poquito de harina. Un poquito de harina acá. Para que no se les vaya a pegar. Y lo que voy a hacer es hacer un rectángulo grande para poder
tapar mi semita. Aquí, como ven, la masa ya está bastante manejable, bastante suave, pero es por los tiempos de reposo. Siempre que ustedes sientan que una masa está muy compacta o se les regresa, pues hay que darle un reposo para poder estirar. Si ven, no estoy haciendo mayor fuerza, sino que la misma masa me ayuda a estirarla, la elasticidad. Lo que voy buscando es hacer un rectángulo. Aquí me voy apoyando, puedo ir estirando con mi mano izquierda y con el rodillo voy haciendo que me vaya dando la forma. ¿Ya? Tradicionalmente, aquí en El Salvador, nosotros hacemos uso de la jalea de piña, que es como el uso tradicional. También está el dulce de atado o dulce de panela, que se puede hacer solo de dulce de panela. Yo en esta ocasión quise darle por lo menos 3 opciones. Cuando vean el resultado final, hicimos una semita pacha o delgada de jalea de piña, una con relleno de jalea de fresa, y la que vamos a hacer nosotros aquí con ustedes es semita rellena de jalea de piña con dulce de atado. Lo único que hice para el relleno fue de las 16 onzas, porque eso es la cantidad de relleno que le ponemos a una media lata americana. Ustedes le pueden poner un poco menos o un poco más, pero recordemos que si le ponemos mucho relleno, pues la textura va a cambiar, ¿verdad? Y le va a aportar humedad interna. Entonces, para media lata nosotros ocupamos 16 onzas, que ese nos basta para poder llenarle y poder tener una buena cantidad de relleno. Y a la hora que saquemos cada porción, pues cada porción tenga la suficiente miel o jalea para el consumo. Cualquier duda, sugerencia o pregunta, pues van a estar apareciendo en pantalla los números de atención al cliente, que amablemente pues ellos están parte del equipo que pueden recibir todo tipo de comentarios, si a ustedes no les quedó claro algo o quieren en un envío a futuro, alguna receta que quisieran aprender, pues amablemente el equipo de atención al cliente pues va a responder todas sus dudas y preguntas y pues están para servirle. Aquí lo que voy a hacer es voy a tratar de buscar el ancho. Como les digo, pueden ocupar la mano izquierda para ir estirando y con la derecha ir amasando para darle la forma. Aquí vamos. Este producto, si se fijaron y fueron observadores, pueden ver que en la fórmula nosotros tenemos levadura y polvo de hornear. Entonces, ¿por qué vamos a ocupar los dos ingredientes para este tipo de masa? Recordemos que esta fórmula lleva bastante cantidad de azúcar y materia grasa, lo cual la hace un tanto pesada la masa. Entonces, no basta con la fermentación biológica de la levadura, sino que también necesitamos ayuda del polvo de hornear, aunque es una escala bastante menor, pero necesitamos esa reacción química para poder darle como ese empujoncito a la levadura para que pueda desarrollar bien el producto. Aparte que el polvo de hornear nos va a ayudar a darle una miga bastante suave y nos va a ayudar al desarrollo del producto. Porque recordemos que el polvo de hornear pues lo que hace es una reacción química que se activa por medio del calor y también por medio de cuando entra en contacto con algún líquido. Entonces, a veces puede pasar que si en su zona es muy caliente y ven que el polvo, digamos, hace un batido o su masa empieza a crecer, es porque la temperatura pues ya empezó a afectar el polvo de hornear y a la levadura. Entonces recordemos que obtenemos los dos tipos de reacciones, la biológica por medio de la fermentación y la química mediante el polvo de hornear. Entonces ya aquí que ya tengo más o menos el tamaño de mi masa, ¿qué voy a hacer? Si ven, no fue necesario agregarle tanta harina, ya solita se despega. Venimos acá.
Para el armado, yo ya tengo, como les mencionaba, para esta media lata americana, nosotros ocupamos de relleno 1 libra, ¿ya? O 16 onzas. Entonces yo aquí tengo 14 onzas de jalea de piña y 2 onzas de dulce de atado. ¿Qué voy a hacer? Es que voy a incorporar a mi base. Y el relleno queda a su elección. Por ejemplo, aquí hay jaleas de guayaba, entonces hay semita que hace semita de guayaba, hay gente que le pone jalea de higo, entonces incluso jalea de fresa, crema pastelera, ya sea artesanal o la comercial. Entonces, el relleno, pues, tradicionalmente tiene que ser dulce. Ya puede ser cualquier tipo de jalea o dulce de atado. A ese le queda súper bien. Y la idea es que ustedes experimenten con nosotros, cuenten sus anécdotas, si en su país hay algún tipo de jalea tradicional, que puedan hacer una semita adaptando la cultura de El Salvador, ya adaptándola con algún tipo de relleno que sus países tengan. Nos pueden compartir en nuestras redes sociales. Mire, yo vi el live de la semita de El Salvador, pero en mi país lo hicimos con este relleno. Entonces, nosotros estamos contentos de que podamos llegar a ustedes y que ustedes puedan poner en práctica todo lo que tratamos de enseñarles. Entonces, aquí lo único que estoy haciendo es ya repartiendo toda mi jalea, mi dulce de atado. Al final, si ven los pedacitos de dulce, eso al entrar el calor, pues se van a deshacer. Parte de los ingredientes, digamos, de las funciones que encontramos en nuestra semita, pues la harina es la que se encarga de darnos la estructura del producto. El agua, pues nos hidrata todos nuestros ingredientes secos y nos ayuda también a mantener la temperatura de nuestra masa. Vamos a poner esto por acá. De ahí la sal, recordemos que la sal nos da sabor, refuerza el gluten y nos ayuda a llevar una fermentación más controlada. Aquí lo único que voy a hacer es colocarle encima. Y aquí vamos a ir estirando para que pueda llegar a sus lados. La masa es bastante elástica para que puedan unirla y sin miedo vamos a estirar, no se nos va a romper. De ahí volviendo un poco a la función de los ingredientes, pues tenemos que la manteca nos va a dar suavidad y sabor. La levadura pues va a ser la encargada de hacer toda su función en darnos el crecimiento del producto. El polvo igual nos va a ayudar a darle ese pequeño empujón a la levadura para que pueda crecer y mantenernos una miga bastante suave. También la parte del azúcar, recordemos que el azúcar internamente pues nos da el sabor, es el alimento de la levadura y nos ayuda al color con la reacción de Maillard, que la reacción de Maillard se da cuando el azúcar llega a 140, 160 grados centígrados, ya el azúcar se diluye y empieza a caramelizar. Entonces, a esa reacción, cuando ya el producto empieza a agarrar ese color doradito y color ámbar, se le llama reacción de Maillard. Entonces, aquí ya estoy, solo termino de acomodar mi masa. Si ven, no se regresa ni nada por el tiempo de reposo que le hemos dado. Y la cantidad de relleno que ocupamos en esta ocasión para la media lata, que son 16 onzas, pues se acomoda bastante bien. Ustedes pueden ponerle un poquito más o un poquito menos, está bien. Aquí lo único que voy a hacer, voy a hidratarme mis manos con un poco de manteca, la voy a esparcir por la masa y voy a empezar con hacer la decoración con la pita. Solo con un poco de manteca es suficiente para que se pueda pegar mi decoración. Vamos a poner un poquito más. Aquí por el aire donde estamos se nos puede resecar. Listo. Ya que lo tenemos así, vamos a hacer un ladito y con la masa que nos sobró
vamos a hacer tiras y las vamos a estirar. Vamos a empezar a decorar. Aquí la idea, con la decoración, ustedes pueden hacer el diseño que ustedes gusten. Tradicionalmente, pues se hacen como este tipo de cuadrícula. Lo que hacemos es que llevar el borde y cortamos. Llevamos el borde y cortamos. Poner 3. Si pesamos correctamente los ingredientes, pues este tipo de beneficios son los que obtenemos. Por ejemplo, nuestro producto siempre va a llevar, nos va a salir la misma cantidad de masa siempre. Hay que tomar en cuenta la cantidad de masa que obtenemos, porque así podemos ya sacar el costo por unidad de cada producto que nosotros obtenemos de nuestra fórmula. Eso es bastante claro. Aquí lo que voy a seguir haciendo es seguir estirando mi masa para después entrelazar el restante de masa. Como les digo, aquí pueden hacer algún tipo de patrón totalmente diferente. Pueden hacer algún tipo de flores, algún tipo de margen alrededor de la semita. Y al final no se pierde tanto la decoración. Entonces le da un toque totalmente diferente. Vamos a ocupar esta. Y vamos estirando. Si ven, como ya la masa ya tuvo su reposo necesario, ya solo voy estirando y no se me regresa, no estoy batallando con ella. Ahora lo único que voy a hacer es que voy a seguir haciendo las pitas, solo que las vamos a entrelazar. Y seguimos con el proceso. Cualquier duda, pregunta o sugerencia, pues en pantalla van a estar apareciendo los números de atención al cliente. Si tienen alguna duda del proceso, de la fórmula, aunque la fórmula igual la van a estar compartiendo nuestros compañeros ahí en pantalla. Por si tienen alguna duda, pueden tomarle captura de pantalla o incluso en los comentarios pueden interactuar con nosotros. Dejen su banderita de donde nos están sintonizando y con todo gusto pues se les va a compartir la receta. Aquí yo solo voy a terminar de hacer mi diseño. Y recordemos que este pan tradicional salvadoreño se caracteriza por llevar una masa bastante semidulce, un relleno, ya sea jalea o dulce de atado, y por la parte superior, que es una textura que queda de la semita crujiente, porque le colocamos azúcar. La cantidad de azúcar que le agregamos en la parte superior es a su gusto, le pueden poner. Hay gente que no le gusta ponerle azúcar, se la omite, no hay ningún problema. Pero es interesante sentir todas las texturas y la combinación del resultado final, porque van a obtener una masa bastante semidulce, el relleno suave y dulce de la jalea y la parte crocante del azúcar. Entonces aquí ya que tengo formada mi semita, solo voy a aplastar un poco la decoración para que no se vaya a despegar y a la hora de cortarlo pues se mantenga. Este proceso ya lo dejo de último, por ejemplo el azúcar, porque si ustedes no van a hornear directamente su semita, ya que la tienen, esa no necesita mayor reposo. Recomendable de unos 5 o 10 minutos de reposo, puede ser ideal para que no se nos vaya a encoger de las esquinas o incluso se puede encoger en general, vea. Pero este producto ustedes lo hacen, hay gente que lo hornea directamente, no le da reposo, pero mi recomendación sí sería de unos 8 a unos 15 minutos de reposo.
sin el azúcar. ¿Por qué sin el azúcar? Porque el azúcar, al entrar el calor, pues empieza a deshacer y va a darle mucha humedad a mi producto. Entonces, lo que podemos hacer, si no vamos a hornearla directamente, ya que la tenemos armada, darle unos 8 a 15 minutos de reposo y ya cuando vaya a entrar al horno, pues le colocamos el azúcar. Ahorita quiero que vean ustedes cómo se le coloca el azúcar y los agujeros que se le hacen. Yo sí lo voy a hacer ahorita directamente. Antes de meterla al horno, yo tengo un horno ya precalentado 375, arriba y abajo. Lo vamos a hornear por 35 o 40 minutos. Siempre es importante que conozcamos nuestro equipo, porque yo les puedo decir 40 minutos, pero pueda que su equipo tenga mayor potencia o sea un poco la llama muy suave. Entonces puede que se lleve un poco menos de tiempo o más tiempo. Entonces, lo que recomendamos siempre es mantener un margen y conocer nuestro equipo. Entonces, yo lo que voy a hacer ahorita es que le voy a poner un poquito, si ustedes gustan le pueden poner manteca, pero voy a colocar un poquito de agua para que se diera mejor el azúcar. Solo un poco, solo lo suficiente para que se pegue. Y ya por encima, pues colocamos azúcar blanca, azúcar refinada. Si hay gente que trabaja con azúcar morena, no hay ningún problema. Entonces, aquí lo único que hacemos es cubrir toda nuestra semita con azúcar, que al final, como les decía, eso va a hacer y le va a aportar una textura por fuera crujiente y suave por dentro. Y ya listo, que ya incorporé todo mi azúcar, le pueden poner al gusto. Ya que ya le incorporé el azúcar, pues ya con ayuda de un tenedor, lo único que voy a hacer es hacerle unos pequeños agujeros para que pueda salir el aire. Recordemos que estamos trabajando con levadura y con polvo de hornear, entonces si yo no hago este proceso, lo que voy a hacer es que mi semita se le haga una burbuja en el centro. Entonces, a la hora de partirlo, pues va a quedar separada totalmente la capa de la jalea y la masa con la parte de arriba por la cantidad de aire. Entonces, es recomendable que nunca se olviden este paso. Yo lo hago después de incorporar el azúcar, porque así evito que entre azúcar a los hoyos que estoy haciendo y tiene espacio para poder sacar todo el aire que se va a generar en el horno. Entonces, sin miedo, tiene que llegar hasta abajo, hasta la otra mitad. Y al final, estos agujeritos pues tienden a cerrarse. No crean que va a quedar así su semita, pero sí son importantes, no tanto por decoración, sino que para que pueda sacar todo el aire que se va a generar internamente con la reacción de la levadura y el polvo de hornear. Igual en las orillas, para que no se vaya a levantar. Y aquí ya tendría prácticamente mi semita lista. Esta la estamos trabajando con un relleno de jalea de piña y dulce de atado. Entonces yo lo que voy a hacer ahorita, la voy a hornear directamente por tiempo, la vamos a hornear directamente. Esta no necesita mayor reposo, pero yo siempre recomiendo unos de 8 a 15 minutos aproximadamente para evitar que se nos puedan coger la masa. Pero en esta ocasión la vamos a hornear. Yo ya tengo precalentado mi horno, entonces le vamos a dar 40 minutos. E igual, aunque yo sé que en 40 minutos mi producto ya va a estar listo, siempre estoy pendiente de que no vaya a tener alguna, digamos, por si hay algún corte, algún cambio de la temperatura, o de repente ya mi masa ya está dando color más rápido, pues estar pendiente de que no se me queme. A pesar de que esos hornos ya tienen la tecnología, el temporizador y la temperatura controlada, igual siempre tenemos que tener en cuenta el cuidado de estar pendiente de mi producto. Como les digo, los equipos varían según la potencia, según el tamaño. Entonces, yo siempre les recomiendo un margen de temperatura de 35 a 40 minutos. En este horno, pues se toma 40 minutos
pero es posible que el suyo pues tenga convección, sea un poco más fuerte y esté en poco tiempo. Entonces, solo para recapitular, estamos trabajando la fórmula de semita salvadoreña tradicional. Este es por llamarlo así, como un postre que aquí en mi país se consume tanto como a desayuno, a media mañana, en la tarde, normalmente entre 3 a 4 con la hora del café, o incluso hay personas que después de cenar, pues pueden adaptar ese tipo de productos. El relleno, pues el relleno tradicionalmente es de piña o de dulce de atado, pero podemos jugar con los rellenos, podemos trabajar con crema pastelera, jalea de fresa, jalea de guayaba, jalea de higo, hacerla solo de dulce de atado. Prácticamente la masa pues se adapta a cualquier tipo de relleno y pues pueden hacer combinaciones, incluso pueden hacer algún tipo de combinación con crema pastelera y jalea de fresa. Entonces ya salir de lo común, que en la panadería pues siempre hay muchas tendencias que tenemos que adaptarnos, ¿vea? Porque normalmente no nos podemos cerrar. Antes, pues sí, solo era tradicionalmente de piña. Pero ahora, pues a medida que van avanzando todo este mundo de la panadería, pues ya se adaptan todo tipo de relleno. De ahí, ¿qué más? El azúcar es importante para tener esa corteza crujiente en la semita, el cual ya en conjunto, pues los invito a que realicen esta fórmula en casa para que puedan ver la textura, el sabor y qué se genera con esos tres ingredientes. Con lo crocante del azúcar en la parte de arriba, la masa semidulce y el relleno de jalea. Entonces es una combinación bastante buena, el cual, como les digo, aquí en el país, en El Salvador, se consume tanto como en la mañana, a media mañana y en la noche. Pido ayuda de mis compañeros para que puedan enfocar la semita. Como les mencionaba, es, la tradicional, que es de jalea de piña, y tenemos una rellena de jalea de fresa. ¿Vea? Esas son las dos opciones, bueno, tres, con la que están al horno, que tenemos con relleno de jalea de piña y dulce de atado. Entonces, recordemos que la masa de horneada pues tiene que alcanzar arriba, una temperatura arriba de los 90 grados. Si quieren ser muy exactos para evitar que se les vaya a bajar el producto o tengan miedo de que esté crudo, pues con ayuda de un termómetro arriba de 90 grados centígrados, pues ya sé que mi masa pues ya dio la temperatura internamente y ya está cocida. Vean. Para mí ha sido un gusto, ha sido un placer desde El Salvador. Estamos transmitiendo desde la Academia de Cocreo, Academia de Panificación, en la cual impartimos cursos, tanto cursos libres. En este mes estamos con la temática de curso de torta de yema, pero la academia se adapta a todo tipo de curso libre, cursos de especialización. Y si ustedes quieren formar parte de nuestros cursos o módulos de especialización, pueden llamar al número de atención al cliente que va a estar apareciendo en pantalla, o incluso en comentarios pueden solicitar los números de contacto para poder estar en contacto con nosotros y que podamos interactuar cuando ustedes elaboren su semita en su país, nos comparten con qué lo rellenaron, nos pueden compartir desde dónde nos están viendo, y cualquier duda o pregunta, pues está la página y también están los números de atención al cliente. Para mí ha sido un gusto, un placer estar con ustedes. Mi nombre es Ernesto Rivas y espero verlos pronto en un en vivo más.